Muy buenas tardes. Por este medio voy a compartir con ustedes la nota diplomática que estamos entregando a la Embajada de los Estados Unidos en México respecto al operativo Rápido y Furioso. Y dice así: la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de Estados Unidos de América acreditada ante el Gobierno de México y hace referencia al operativo llevado a cabo por la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, conocido como Rápido y Furioso, y que comenzó a implementarse a finales de 2009. Dicho operativo, como ha reconocido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el informe publicado en septiembre de 2012, involucró el trasiego de más de 2,000 armas de alto calibre que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia. No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos, tanto en México como en Estados Unidos, e inclusive en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido. Tan es así que el tráfico ilícito de armas ha seguido creciendo en los últimos años. A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada. La entonces Procuraduría General de la República aducía que las autoridades mexicanas desconocían la existencia del operativo. Sin embargo, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, el gobierno de Estados Unidos entonces publicó una declaración del exsecretario de Justicia, Eric Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso. A mayor abundamiento, la identificación de la pertenencia de cada arma al operativo Rápido y Furioso en territorio mexicano solo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización. Sin plena cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas. Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante graves violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad. Si en cambio resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del gobierno y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada, provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad. Es decir, se habría violado la soberanía nacional de México. Consciente de la importancia de este caso, la Fiscalía General de la República nos ha hecho saber que envió solicitud a la ATF desde septiembre del 19, ratificada el 20 de febrero de este año 2020, para varios objetivos: recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por el mismo operativo, así como la relación de las armas vinculadas al operativo que han sido recuperadas en México y la relación de las armas de fuego vinculadas al operativo, de las cuales aún no se tiene registro de su recuperación. Por todo lo anterior, el Gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información que se disponga respecto al operativo Rápido y Furioso, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace válida la ocasión para reiterar a la Embajada de Estados Unidos en México la seguridad de su más alta y distinguida consideración. Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020. De esta manera, el secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, puso prácticamente el dedo en la llaga y ahora el expresidente de México, el expanista Felipe Calderón Hinojosa, está muy mal parado y sin duda alguna Estados Unidos tendrá que fijar
una posición respecto a este tema. Quédate a conocer también los pormenores de lo que está ocurriendo con la crisis sanitaria de la COVID-19 en México y de lo que ha declarado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que la información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no olvides darle a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cada vez que se suba un nuevo video. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a médicos por dichos hacia el gremio. El mandatario mexicano señaló que no fue su intención ofenderlos, esto después de señalar que algunos de ellos solo buscaban enriquecerse. De esta manera, López Obrador ofrece disculpas a los médicos del país que se sintieron ofendidos por sus declaraciones del pasado viernes sobre que algunos médicos solo buscan enriquecerse. López Obrador dijo que si lo entendieron así, ofrezco disculpas, pero no fue así. Todo el tiempo lo hago, hablo de cómo los médicos tenían vocación humanista. Salvador Allende era médico, el mejor presidente de América Latina. ¿Cómo voy a decir eso? Es que todo lo están tergiversando, lo afirmó el mandatario mexicano. López Obrador expuso anteriormente que algunos médicos han caído en actos irregulares, como el hacer negocio con los medicamentos. El mandatario mexicano agradeció a aquellos especialistas del sector salud que le han salvado la vida. Además, organizaciones de médicos de diferentes especialidades exigieron el pasado fin de semana una disculpa pública al presidente por sus dichos. En este escenario también López Obrador emitió un acuerdo para que las Fuerzas Armadas participen en seguridad pública de forma extraordinaria. El tiempo que los integrantes de este grupo realizarán junto con la Guardia Nacional tareas de seguridad pública no excederá de 5 años, contados a partir del 26 de marzo de 2019. López Obrador pues dio a conocer esto. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, dice el acuerdo de López Obrador publicado en el Diario Oficial de la Federación. El tiempo de participación de las Fuerzas Armadas, conformadas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, en la seguridad pública, no deberá exceder los 5 años, tal como se planteó desde marzo del año pasado, cuando se reformó la Constitución de México en materia de Guardia Nacional. Los 5 años de tareas extraordinarias en seguridad pública empezarán a contarse desde el pasado 26 de marzo de 2019, fecha en que se publicó la reforma sobre la Guardia Nacional. Otro de los temas importantes fue la Suprema Corte tira la ley Bonilla, la califican como fraude constitucional. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dijo que la reforma que dio origen a la ley Bonilla pone de manifiesto su verdadero fraude a la Constitución. Y vaya que esto fue declarado este lunes por unanimidad de 11 votos. Así que la inconstitucionalidad de la llamada ley Bonilla quedó de manifiesto, la cual ampliaba de 2 a 5 años la gestión de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California. La Suprema Corte consideró que la reforma que dio origen a dicha ley resulta un gran fraude postelectoral y a la Constitución, además de que representa un ilícito atípico maquinado desde el Congreso de Baja California mediante un efecto corruptor que manipuló la Carta Magna y los principios de la democracia. Los ministros establecieron que la reforma impulsada por el partido Morena en el Congreso de Baja California resultó en un atropello a los derechos electorales, entre ellos a votar y ser votado, asimismo como a los principios de la democracia en México, principalmente la no reelección. La reforma pone de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional que se llevó a cabo con toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático, dijo el ministro presidente Arturo Saldívar en sesión virtual. En lo que fue la intervención más contundente, Saldívar aseguró que la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático.
Alterar las condiciones por las cuales se llevó a cabo una elección como aquí ocurrió constituye un verdadero fraude postelectoral, pues aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulnera la esencia misma del proceso democrático como forma y limitación del poder, agregó. De acuerdo con los ministros, la reforma no se hizo dentro de los 90 días previos a la elección local, como lo advierte el artículo 105 de la Constitución. Recordaron que esta reforma se hizo posterior a la elección y pretendió hacer sus efectos retroactivos. Así las cosas en este escenario en el que también el propio expresidente Felipe Calderón aprovechó para fijar una postura, resolución de la Suprema Corte sobre Ley Bonilla, una bocanada de aire fresco. El presidente Felipe Calderón calificó esto de manera política. El Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da una bocanada de aire fresco a este tema. Así lo dijo Felipe Calderón. Felicidades a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Su resolución es una bocanada de aire fresco en un ambiente enrarecido por constantes desplantes de autoritarismo y quebranto de la ley. Muy buenos mensajes, entre ellos el del presidente Arturo Saldívar. Así las cosas en México. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y que nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.